Increíble transformación, millonario ridiculiza a mujer de la limpieza, lo que descubre es sorprendente. Alejandro miró desde la distancia, sus ojos llenos de desdén. Allí estaba ella, Carmen, pasándose la mopa por las baldosas de la mansión, como si su vida no tuviera más significado que la rutina diaria que él, a menudo, despreciaba. En su mente, las circunstancias de ella eran sinónimos de mediocridad. Un desdén que se agudizaba cada vez que subía los escalones de mármol hacia su oficina iluminada con vistas de la vibrante Barcelona. La política empresarial, los datos y la codificación eran su mundo, no había espacio para la humildad, ni para la compasión. Sin embargo, esa noche, el aire tenso en su pecho era inconfundible. Conforme las luces del atardecer se desvanecían, un combate interno comenzó a carcomerlo. De un lado, su ego, reforzado por años de éxito; del otro, las enseñanzas de su abuela, aquellas que siempre le recordaban la importancia del respeto y la integridad. ¿Qué valía realmente su fortuna, cuando miraba a Carmen y sabía que había una inteligencia brillante suplicando por ser reconocida? La intensidad de esta lucha lo llenaba de frío, un sudor inexplicable mojó su frente a medida que las sombras de sus dudas se alzaban. Ella era una mujer que, al fondo de su humildad, guardaba secretos que lo ponían en peligro. Y eso lo horrorizaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Alejandro sintió una presión agrandarse en su pecho, una necesidad de aplastar a Carmen antes de que ésta lo aplastara a él. La noticia acerca de su hallazgo en el Congreso se esparció como pólvora. Una mujer de limpieza retando a las mentes más agudas del ámbito científico. ¡Qué insulto! Esa puñalada a su ego lo llevó a planear su caída. Pero un grito interno decía que esa estrategia arruinaría lo poco que le quedaba de integridad, ese rasgo que su abuela tanto veneraba. El día de la presentación llegó, y la ansiedad recorría cada fibra de su ser. Mientras se acomodaba en la primera fila del auditorio, se dio cuenta de que el verdadero enemigo era el reflejo de su propio miedo. Las palabras que había ensayado en su cabeza parecían vacías frente al brillo genuino que exudaba Carmen. Inquietud, tensión, el tic-tac de su reloj resonaba como un tambor de guerra en su mente. El estruendo de aplausos le hacía querer esconderse detrás de la pantalla. Sería capaz de destruir a alguien que resonaba con la verdad, algo que él había olvidado por completo. Las luces se apagaron y la proyección comenzó. Lo que estaba por ocurrir en los próximos minutos podía alterar no solo su vida, sino la vida de ambos. La historia de Carmen, su lucha, su amor por su hija, la paciencia ante la adversidad. Cada imagen era un espejo que reflejaba no solo su grandeza, sino también la suya. El auditorio estaba en silencio, la expectación palpitante. Alejandro se sintió prisionero de momento en que una única pregunta se lanzó al aire: ¿mataría su orgullo a la verdad? Con el corazón latiendo en su garganta, sabía que cada segundo contaba y lo exponía ante la decisión que podría definir su vida. Alejandro sentía como si el aire se volviera espeso. Las imágenes en la pantalla revelaban a Carmen con su hija, abrazándose al final de un largo día de trabajo. Allí, en su sencillez, había una belleza que lo atravesaba. No podía apartar la mirada, cada escena era una punzada que contrastaba con su vida repleta de lujo y superficialidad. Mientras Carmen hablaba del esfuerzo y la dedicación, una voz interna le susurraba que mirara más allá de lo aparente. Un sudor frío le empapaba la frente, mientras trataba, en vano, de anclar sus pensamientos a la seguridad de su éxito. Cuando la presentación finalizó, el auditorio estalló en una ovación rotunda. Ella había conseguido lo impensable, impresionar a una sala llena de académicos y profesionales, una hazaña que Alejandro difícilmente podría replicar en su mundo de números y estadísticas. Sin embargo, lo que más le impactó fue la resonancia de las palabras de Carmen. Había hablado de la dignidad, de la lucha de las personas invisibles que se encuentran entre las sombras. Era precisamente en esa oscuridad donde él había encontrado su confort, pero ahora su mundo se tambaleaba. Alejandro se levantó distrayendo al resto de los asistentes al dirigirse hacia Carmen, quien estaba rodeada por una pequeña multitud que la aclamaba.
Las miradas que antes eran de admiración ahora lo cortaban como cuchillas. Cada paso hacia ella se sentía como una traición a su propio ego. Sin embargo, había una curiosidad creciente que surgía de los rincones más profundos de su ser. Podría ser su perspectiva distorsionada. Cuando alcanzó a Carmen, ella le sonrió con sinceridad. Entre la multitud, esa sonrisa era un llamado. Se sintió obligado a responder, a enfrentar su desdén. Podrías haber hecho tus aportaciones desde un lugar más apropiado, comentó, intentando esconder el titubeo en su voz tras un tono seguro. Pero la respuesta de ella lo dejó paralizado. Las oportunidades no son apropiadas, Alejandro. Solo son aprovechadas o ignoradas. Las palabras reverberaron en su mente. ¿Cómo podía una mujer que supuestamente estaba en el extremo opuesto de la cadena social discernir la hipocresía que él había obviado tanto tiempo? Esa revelación lo golpeó con fuerza, haciéndolo tambalear en sus creencias. En la semana siguiente, después de la tormenta de esa jornada, Alejandro se vio tomado en un ciclo de introspección. Los días transcurrían de forma monótona, pero cada vez que cerraba los ojos, realmente podía ver a Carmen y su lucha. Ese conflicto interno lo empujaba a cuestionar sus propias decisiones. Un nuevo camino emergía, y aunque el miedo a lo desconocido lo mantenía cautivo, una parte de él deseaba liberarse. Comenzó a averiguar sobre iniciativas para promover a trabajadores de sectores humildes que pudieran tener voz. Las respuestas fueron dispersas, pero una conexión interna empezaba a gestarse. La idea de perder su estatus lo atemorizaba, pero nunca antes había sentido la urgencia de conectar con algo genuino. El teléfono sonó una noche. Era una invitación a escuchar hablar a Carmen en un foro sobre innovaciones comunitarias. Sus instintos gritaron que era una trampa, una forma más de exponerlo, pero al mismo tiempo se preguntaba, ¿acaso había una oportunidad para redimir su desprecio? Alejandro respiró hondo. La decisión que lo aguardaba tenía el poder de transformarlo en algo nuevo. Pero, ¿sería la lujosa vida que había construido, un icono de éxito, un sacrificio demasiado grande? Mientras su corazón latía de forma frenética, la pregunta que lo mantendría despierto por las noches era clara: ¿se atrevería a dejarse vulnerar por una verdad que había ridiculizado? Alejandro se hallaba en el borde de un abismo emocional, decidiendo si dar el paso hacia lo desconocido. El día del foro llegó inusualmente rápido. La bulliciosa ciudad que lo rodeaba parecía un eco distante de lo que realmente lo inquietaba. Mientras se vestía para la ocasión, examinó su imagen en el espejo. El traje impecable reflejaba un éxito que ahora le parecía vacío. Su mente estaba invadida por las palabras de Carmen: las oportunidades no son apropiadas. Esa frase resonaba como un mantra, recordándole que había algo más allá de las cifras y el reconocimiento social. Al llegar al lugar del evento, su impresión inicial era de opulencia, un espacio que podría haber sido el escenario de cualquier presentación corporativa. Pero en lugar de su habitual seguridad, Alejandro experimentó una inseguridad palpable. El auditorio se llenaba lentamente. Vio a Carmen preparar su intervención desde la distancia, y su figura se erguía con una sorprendente autoridad. Hubo un momento en que se encontraron las miradas, y en ese instante, una sinceridad casi dolorosa le atravesó el pecho. Mientras la presentación comenzaba, Alejandro intentó concentrarse en el discurso, pero sus pensamientos se dispersaban. Observaba cómo Carmen compartía historias de lucha y resiliencia, y su valentía iluminaba el oscuro rincón que había habitado durante años. Durante cada pausa de su discurso, Alejandro notaba cómo el público se unía para aplaudir, no como una masa anónima, sino como un colectivo que validaba cada palabra pronunciada. Había resonancia, había conexión. El público estaba cautivado, y era evidente que el mensaje de Carmen trascendía lo superficial. En un momento, ella citó a una mujer que había perdido su empleo y cómo, a pesar de la adversidad, había decidido iniciar su propio negocio. El relato tocó fibras que Alejandro había mantenido a raya, y se vio envuelto en su propia lucha interna. La narrativa de éxito bien construida que había seguido durante tanto tiempo comenzó a desmoronarse ante sus ojos. Los aplausos eran atronadores, pero él solo veía una burbuja que se cerraba a su alrededor. Fue entonces cuando la presentadora hizo una pausa y recordó la importancia de involucrarse. Invitó a los asistentes a reflexionar sobre cómo podían hacer la diferencia, cada quien desde su lugar. Esa frase lo golpeó con fuerza, reflejando su propia inacción. ¿Qué había hecho él, realmente, por aquellos a quienes tanto despreciaba? Cuando finalmente Carmen finalizó, la multitud se levantó en una ovación. Mientras ella sonreía, la admiración en sus ojos era evidente.
Fue como si el cartel que había mantenido sobre su vida cayera, revelando un nuevo camino lleno de significados que nunca había considerado. Alejandro sentía como las murallas de su ego se debilitaban cada vez más. La lucha y la voz de Carmen le habían dejado claro que su éxito no era en realidad un triunfo. Se acercó a reconocerla, casi súbitamente, impulsado por una fuerza que creía haber perdido. Carmen, dijo, su voz temblando, aún paralizado por lo que había experimentado. Lo que hiciste hoy, fue increíble. He estado pensando en lo que realmente significa la oportunidad. En lo profundo de su mente, la intensidad de sus palabras comenzó a moldear su nuevo norte. Antes de que pudiera recibir una respuesta, un hombre se acercó, interrumpiendo su momento. Alejandro, tenemos una reunión, le dijo, recordándole la vida que le frenaba. Pero con ese primer contacto, algo había cambiado en su interior. Un destello de determinación comenzó a crecer. Necesitaba tiempo para decidir. Mientras se alejaba, su cabeza zumbaba con preguntas, y el eco de la presentación aún resonaba. Podía sentir que se encontraba ante un punto de inflexión, uno que prometía un futuro radicalmente diferente. ¿Sería capaz de poner en práctica lo que había aprendido? Y si renunciaba al prestigio por una vida más plena, la vida de Alejandro pendía de un hilo, a la espera de decisiones que podrían deshacer su pasado. En la penumbra de sus pensamientos, la lucha entre su vida de lujo y un nuevo propósito emergía ferozmente. Pero la pregunta que lo retenía era contundente: ¿se atrevería a desafiar la narrativa que había construido a su alrededor y a renacer en medio de lo desconocido? La respuesta sería su próximo gran paso. Alejandro se encontraba en un estado de confusión abrumadora. Caminaba sin rumbo, sintiendo cómo las palabras de Carmen se repetían en su mente como un eco persistente. Las oportunidades no son apropiadas. Era una afirmación directa que desafiaba su concepción de la vida, una vida que había defendido a capa y espada. En cada esquina, los rostros de sus colegas se desdibujaban, reducidos a sombras de su vida anterior. Las risas y las conversaciones eran un murmullo distante, como si él estuviera atrapado en otra dimensión. Al llegar a su oficina, la opulencia familiar lo abrazó con una frialdad insensible. Miró a su alrededor, los muebles de diseño, el arte contemporáneo en las paredes, los trofeos que denotaban su éxito. Todo vibraba con una energía que le resultaba insoportable. Se preguntó si alguna vez había valorado realmente esos objetos o si simplemente había permitido que fueran símbolo de una vida vacía. Tomó un momento para respirar profundo y centrarse. Cerró los ojos y trató de visualizar lo que realmente quería. Enterrando las inseguridades, se dio cuenta de que había algo más profundo que le llamaba desde su interior, una necesidad de reinventarse, de quebrantar las cadenas de la imagen pulida que había mantenido durante tanto tiempo. En aquel instante de claridad, decidió que no podía seguir adelante como si nada hubiera cambiado. Llamó a su asistente, y en lugar de programar la habitual agenda de reuniones de los próximos días, le pidió que cancelara todo lo que pudiera. Quería tiempo a solas, tiempo para explorar sus ideas sobre lo que realmente significaba su existencia. Era tiempo de confrontar su ego, de desmitificar la figura del exitoso ejecutivo que había sido. Se encerró en su oficina, rodeado del silencio ensordecedor que había anhelado durante años. Abrió una hoja en blanco y comenzó a escribir. No se trataba de cifras ni de márgenes de ganancia, eran reflexiones sobre cómo había llegado a ser quien era, sobre los sacrificios que había hecho en el camino. Cada palabra que plasmaba en el papel era un acto de liberación. Recordó a las personas que había considerado insignificantes, aquellas que le ofrecían un café, limpian su oficina o simplemente le sonreían de paso. Se dio cuenta de que había desestimado la humanidad detrás de cada una de ellas. Hacía falta un cambio, un reconocimiento genuino de los demás, y, sobre todo, de sí mismo. Sacó su teléfono y buscó a Carmen. La idea de hablar con ella lo llenó de una renovada energía. Ahí estaba, la guía que le había mostrado un nuevo horizonte. No solo quería agradecerle, sino también pedirle consejo. Quería sugerirle que se reunieran para intercambiar ideas sobre cómo hacer un impacto real, no en el sentido corporativo, sino en lo humano. Mientras tejía las palabras en su mensaje, se sintió más ligero, como si una carga invisible se estuviera desvaneciendo. No se trataba solo de un nuevo enfoque en su trabajo, sino de redefinir su propósito en su vida. Para Alejandro, esa redefinición iba más allá del negocio, era un llamado a explorar el ser humano que había estado ocultando tras el telón del éxito material, pero a medida que enviaba el mensaje, una sensación de inquietud lo invadió.
¿Qué pasaría si Carmen no considerara su nueva visión como validación? ¿Y si la visión de reinventarse fallaba en ser lo suficientemente inspiradora para otros? Alejandro entendía que este nuevo camino no estaría exento de dudas ni de cuestionamientos, la transformación personal rara vez es instantánea. Aún así, lo que había comenzado como un impulso estaba floreciendo en un deseo ardiente, en la espera de su respuesta, todo se sentía tenso, como la cuerda de un arco, lista para lanzar la flecha de sus aspiraciones. Ahí, en el silencio de su oficina, la incertidumbre lo impulsaba a actuar, y estaba a punto de descubrir el verdadero significado de la vulnerabilidad y la valentía. El tiempo pasó lentamente, cada segundo estirando la anticipación. Al final, ¿sería suficiente su deseo de cambio? La respuesta de Carmen podría ofrecerle la clave que le permitiría dar el siguiente paso en su nuevo viaje. ¿Acaso se atrevería a seguir ese camino lleno de riesgos y recompensas, donde cada decisión podría definir su legado? Su futuro personal y profesional estaba a punto de cambiar, pero lo desconocido siempre acechaba en las sombras. Alejandro miró su teléfono, fijándose en la pantalla como si esperara que las palabras de Carmen aparecieran en forma de un mensaje iluminador. La pantalla permanecía en blanco, al igual que su mente, que oscilar entre la ansiedad y la esperanza. La incertidumbre lo embargaba, pero en lugar de ser un obstáculo, comenzó a considerarla una señal de que estaba en el camino correcto. El crecimiento no se iba a manifestar en la comodidad. Se levantó de la silla, impulsado por una necesidad de moverse, de romper con la paralización que todo este proceso había generado. La oficina no era más que un rincón de opulencia fría, necesitaba salir. Un paseo por las calles que había recorrido tantas veces en su camino hacia el éxito lo conectaría de nuevo con la realidad. Cruzó la puerta de la oficina y sintió como la brisa fresca golpeaba su rostro, como si el mundo lo invitara a renovarse. En lugar de enfocarse en el destino, se permitió disfrutar del viaje. Paseó sin rumbo, observando a las personas que lo rodeaban, los comerciantes que ofrecían su mercancía con sonrisas sinceras, los niños riendo mientras jugaban en la plaza, las ancianas que disfrutaban de una taza de café mientras compartían historias. Cada pequeño fragmento de vida lo llenaba de una inquietud positiva, una chispa que encendía su deseo de conectarse con algo más profundo. Mientras caminaba, recordó cómo conscientemente había dejado de ver a esas personas. Sus vidas parecían insignificantes en aquel entonces, pero ahora los miraba a los ojos, tratando de captar la humanidad que había desestimado. Ese vacío que había sentido no solo provenía de su carrera profesional, sino también de su desconexión emocional con el mundo. Un grupo de niños con un balón comenzó a jugar cerca de él. Atraído por la energía infantil, se detuvo y se quedó observando su alegría pura. ¿Qué habría de malo en unirse? La idea de participar en algo tan simple le parece extraña y refrescante a la vez. Sin pensarlo demasiado, se acercó y les pidió unirse al juego. No sabía las reglas, pero eso no importó. Allí, en medio de risas y movimientos torpes, Alejandro sintió cómo se diluía la tensión en su cuerpo. La vulnerabilidad de jugar y fallar frente a los niños lo liberó de las expectativas, incluso las suyas propias. Mientras regresaba a su oficina, con el rostro iluminado y el espíritu revitalizado, recibió una notificación. El mensaje de Carmen había llegado. Su corazón dio un vuelco, un torrente de emociones lo invadió. Se detuvo para abrir el mensaje. La respuesta, aunque concisa, hablaba de una posible reunión. Hablaba de compartir ideas, pero también de escuchar. Alejandro sintió como un destello de esperanza se avivaba. No obstante, la inestabilidad volvió a asomarse. Su mente comenzó a divagar en cómo presentar su nueva visión. ¿Sería efectivamente capaz de expresar lo que sentía? La presión de comunicar un cambio interno lo llenaba de dudas. Aquel era un riesgo, el miedo al rechazo amenazaba con regresar, como un eco del ego que tanto había luchado por liberar. Sin embargo, había algo renovador en dicho riesgo. Comprendió que no podía cambiar el mundo si no comenzaba por ser auténtico, por aceptar su vulnerabilidad y compartir su historia. El pasado había estado plagado de decisiones basadas en la imagen que quería proyectar, pero ahora se preguntaba, ¿quién era realmente Alejandro? Ya ante la puerta de su oficina, Alejandro respiró profundamente, decidido. En ese instante supo que iba a exponer su visión con honestidad, que iba a arriesgarse a volver a ser visto y aceptado por lo que era, no solo por lo que había logrado. Luego le cerró los ojos, invocando la fuerza que había recogido durante su paseo. Era el momento de cambiar el legado que había construido hasta ahora. Mientras se asentaba nuevamente en su silla, sentía que las sombras de su antigua vida se desvanecían.
El futuro estaba justo delante de él, lleno de posibilidades, pero cada paso requeriría valentía. Justo en ese instante, se preguntó si, al final, el camino hacia el desarrollo personal sería tan gratificante como desafiante, y si conseguiría dejar atrás el miedo que aún persistía. Esa gran incógnita lo llevaría a enfrentar nuevos desafíos, y por encima de todo, nuevas decisiones que definirían su futuro. Estaba a punto de descubrir que la transformación personal podía ser tan desafiante como liberadora, pues el verdadero viaje apenas comenzaba. La mañana siguiente, Alejandro entró en la oficina con una determinación renovada que le daba chispa en la mirada. El día se sentía distinto, cada paso que daba parecía tener peso, como si estuviera marcando el ritmo hacia un nuevo destino. Miró a su alrededor, observando a sus compañeros inmersos en su propia rutina, pero esta vez sintió que había un abismo de diferencia entre ellos y él. No solo había cambiado por dentro, sino que también se proponía ser un catalizador de cambio en su entorno. La reunión con Carmen se acercaba, y en su mente empezaron a delinearse las ideas que deseaba compartir. Sin embargo, a cada instante, la duda y el miedo intentaban infiltrarse desde distintos ángulos. Se preguntaba si sus propuestas serían lo suficientemente disruptivas. ¿Acaso cambiaría la percepción que sus colegas tenían de él? La perspectiva lo intimidaba, pero también lo motivaba. Mientras se preparaba para la reunión, Alejandro optó por escribir una nota personal acerca de lo que había sentido en su paseo y de su anhelo por reconectar con la esencia de su trabajo. Reflexionaba sobre la importancia de la autenticidad, de ser un líder que inspire desde la vulnerabilidad y no desde la omnipotencia. Sus pensamientos fluían con energía, cada palabra reafirmando su deseo de romper con su antigua imagen. Al entrar en la sala de reuniones, su corazón latía con fuerza. Los rostros familiares lo miraban con una mezcla de expectativas y curiosidad. Carmen, sentada al final de la mesa, le sonrió y le hizo un gesto para que comenzara. Fue como si todos los seres presentes fueran testigos del fervor interno que había despertado. Alejandro empezó a hablar, cada palabra fluyendo desde lo más profundo de su ser. Explicó cómo, a través de su experiencia, había comprendido que la verdadera esencia del liderazgo radica en la conexión genuina con los demás. Habló sobre lo que había aprendido al jugar con los niños, sobre la simplicidad de ser uno mismo y la necesidad de crear un ambiente donde todos se sintieran escuchados y valorados. Mientras su voz resonaba en la sala, notó rostros que dejaban de mostrar incredulidad para mostrar interés. Pero no todo fue fácil. A medida que su discurso avanzaba, las miradas de algunos colegas se tornaron críticas. Algunos hacían gestos de duda y él sintió un nudo en el estómago. La presión incrementaba, ¿y si esto no era lo que realmente ellos esperaban? Sin embargo, lejos de dejarse abatir por el escepticismo, optó por abrir el juego a la interacción, invitando a sus compañeros a expresar sus opiniones, a jugar un rol activo en la conversación. Esto, sin embargo, no fue suficiente para evitar un enfrentamiento. Uno de los ejecutivos más antiguos, cuyo éxito estaba basado en estrategias tradicionales, levantó la voz, cuestionando la relevancia de sus ideas. Lo que había comenzado como un espacio seguro se transformó en un campo de batalla de opiniones opuestas. En esos momentos, la autoconfianza de Alejandro fue puesta a prueba. ¿Sería capaz de sostener su posición ante la resistencia? Entre las dudas y el intercambio de argumentos, algo dentro de él se hizo evidente: la transformación personal no solo era un viaje hacia la autenticidad, era también una lucha por mantenerse firme en sus convicciones, incluso cuando el mundo exterior empujaba en dirección contraria. Esa lucha, antigua pero incesante, se transformó en una oportunidad para reafirmar su valor, y con eso, la verdadera esencia de su desarrollo. La reunión concluyó sin un consenso claro, pero algo había cambiado en él. Alejandro dejó la sala con una mezcla de triunfos y desafíos. Entendía que el verdadero desarrollo personal no solo se trataba de obtener aprobación, sino de permanecer fiel a sus principios, incluso en medio de la discordia. Mientras el día avanzaba, se sintió más dispuesto que nunca a no rendirse, a buscar nuevos caminos, y a aprender a enfrentar la resistencia como parte integral de su viaje. Al llegar a su escritorio, oculto entre papeles y la presión del trabajo cotidiano, vio un mensaje inesperado. No era de Carmen, sino de un antiguo rival del sector. Las palabras breves que le escribieron establecían un desafío directo para una colaboración que podría cruzar fronteras de competencia. Alejandro sintió como una nueva ola de incertidumbre lo golpeaba. ¿Acecharía este reto, o se quedaría estancado ante el miedo a revientar las viejas paredes de su zona de confort? Al fin,
su camino hacia el verdadero desarrollo se encontraría con otro obstáculo que pondría a prueba su transformación. ¿Cómo decidiría enfrentar lo que venía? Mientras el reloj avanzaba lento, Alejandro no podía quitarse la inquietud de la mente. Se sentó en su escritorio, con la cabeza llena de ideas y el pulso acelerado por la incertidumbre que causaba el mensaje de su antiguo rival. Su mente comenzó a girar en torno a las implicaciones de esa invitación. Era una oportunidad única para demostrar lo que había aprendido, pero también representaba un riesgo enorme que podría desmoronar todo lo que había empezado a reconstruir. ¿Qué es lo que realmente quiero?, se preguntó en un susurro interno. Se percató de que esta cuestión no solo era sobre negocios, era más bien un reflejo de su deseo por integrar de nuevo sus valores en cada aspecto de su vida profesional. Una parte de él deseaba salir disparado hacia la colaboración, mientras que otra lo mantenía firme en el miedo de revivir viejas dinámicas de competencia. Optó por tomar un respiro profundo y analizar el desafío con una claridad renovada. Recordó la resistencia de algunos de sus colegas durante la reunión, la esencia de su mensaje se sentía más crucial ahora que nunca. Si lograba aceptar esta invitación sin perder el rumbo de su autenticidad, podría no solo fortalecer su propia posición, sino también servir de ejemplo a aquellos que lo rodeaban. Pero ¿era eso suficiente para sumergirse en un océano donde las aguas seguían turbias? Pasó la tarde reflexionando mientras el trabajo habitual otorgaba un leve respiro. En lugar de lanzarse a la computadora para responder inmediatamente al mensaje, decidió elaborar un plan más elaborado. Empezó a escribir un registro sobre lo que significaba para él el liderazgo auténtico, resaltando dimensiones que podrían ser claves en cualquier colaboración futura. En su mente, creía fervientemente que una base sólida debía construirse sobre el respeto mutuo y la transparencia, y se replanteó cómo esas ideas podrían relacionarse con el otro lado. Alejandro comenzó a esbozar su propuesta de respuesta. En primer lugar, quería establecer sus condiciones. Era necesario comunicarse desde un lugar de igualdad, enfatizando que la colaboración sería efectiva solo si ambos estuviesen dispuestos a dejar las viejas rencillas atrás. Para ello, se apoyó en su experiencia con sus colegas. La interdependencia y el comunalismo en la búsqueda de soluciones eran modos de abordar la unión. Mientras redactaba, la conversación interna que llevaba consigo se hacía cada vez más fuerte. A medida que sentía la vibración de sus palabras, entendió que no solo buscaba un resultado positivo, sino también ser un faro de cambio. La incertidumbre que había sentido en la reunión comenzaba a disiparse, dando paso a un enfoque más sólido. Al finalizar el mensaje, sintió que una nueva confianza emergía en su interior. Era como si cada palabra representara un peldaño que lo elevaría hacia el cambio que siempre había deseado. Sin embargo, envió un rápido vistazo a su pantalla antes de presionar enviar. La decisión estaba tomada, pero había un eco de preguntas que aún retumbaban. ¿Sería capaz de mantener el curso en este nuevo viaje, o las sombras de antiguas rivalidades lo atraparían de nuevo? Mientras el cursor parpadeaba en la pantalla, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero reto no era la respuesta de su rival, sino su resistencia a las viejas actitudes que tanto lo habían limitado. Consciente de que había varias capas de conflicto aún por desentrañar, apretó el botón y envió el mensaje, alineando su vida profesional con una búsqueda de genuina conexión. Pero, ¿qué pasaría si su antiguo rival aplicara la presión de antiguas rivalidades, y lo empujara a un laberinto de decisiones difíciles? El viaje de Alejandro estaba lejos de concluir. El brillo de la mañana se coló por la ventana, iluminando el espacio de trabajo de Alejandro, lleno de papeles y un aire de ansiedad que aún no había desaparecido por completo. A pesar de sus esfuerzos racionales, la tensión que había experimentado la noche anterior seguía presente, no solo como inquietud, sino como un impulso palpable hacia el cambio. Se sentó frente a su computadora, observando el mensaje enviado. Sus palabras resonaban en su mente, un recordatorio de su compromiso a dejar atrás las viejas dinámicas. La espera por la respuesta de su antiguo rival le hizo reflexionar sobre su camino y cómo había llegado hasta aquí. Cada decisión, cada conflicto resuelto le había acercado un poco más a la versión de sí mismo que aspiraba a llegar a ser. Mientras esperaba, comenzó a escribir una lista de metas a corto y largo plazo. Quería ser claro en su visión, no solo para él, sino también para los miembros de su equipo, que merecían un líder seguro y resuelto. ¿Cómo podría convertirse en ese líder sin dejar que la sombra de su pasado se interpusiera en su camino? Poco a poco, las palabras comenzaron a fluir. En su lista, plasmó no solo logros profesionales, sino también el tipo de líder que deseaba ser: accesible, proactivo, un facilitador de oportunidades.
Sintió la urgencia de compartir su visión con las personas que le rodeaban, de ser genuino en sus interacciones, sin embargo, la duda seguía acechando. Imaginó una situación donde su antiguo rival rechazara sus esfuerzos, donde las viejas rivalidades volvieran a resurgir. La idea de tener que confrontar su propia inseguridad lo inquietaba. ¿Podría ser un líder si su rival más antiguo lo desafiaba a cada paso? Se preguntaba si estaba preparado para la presión que vendría de esa interacción. En medio de estas reflexiones, una notificación emergió en su pantalla. El corazón le dio un salto. Era una respuesta de su antiguo rival. Una luz de emociones recorrió su cuerpo. Se sentía como si hubiera escalado una montaña, solo para encontrar no la cima, sino un abismo esperando. Con el dedo tembloroso, abrió el mensaje. La contestación era clara, aunque velada de ironía. Su rival no parecía interesado en la colaboración ni en dejar de lado las tensiones pasadas. Todo lo contrario, parecía dispuesto a arrastrar a Alejandro de vuelta a un antiguo juego de poder y competencia. La decepción se instaló en su estómago. Era este el momento en que sus esfuerzos de cambio se derrumbaban ante la antigua rivalidad. Pese a la provocación contenida en las palabras, algo en Alejandro comenzó a despertar. Mientras leía, un cambio interno se gestaba. En vez de excluirse o adoptar una postura defensiva, se dio cuenta de que tenía una elección: podía depender de su antigua forma de actuar y caer en la trampa de la rivalidad, o podría buscar un enfoque nuevo y asertivo. Esa chispa de desafío, en lugar de ser motivo de desesperanza, lo impulsó a idear una estrategia más proactiva. Se sentó erguido, decidido, y empezó a trazar un nuevo plan. Si su antiguo rival esperaba que retrocediera, se equivocarían. Podía aprovechar ese ataque como una oportunidad para reafirmar su crecimiento personal y profesional. Mientras escribía su respuesta, cada palabra se sentía como un acto de reescritura de su propia narrativa, un paso hacia su redefinición como líder. Las emociones se agolpaban en su pecho. La preocupación inicial por el conflicto se transformaba en un fervor resolutivo. Entonces, un nuevo dilema se hizo presente: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para demostrar que su cambio era real? Podría arriesgarse a ser él mismo en un entorno que aún valoraba las viejas rivalidades. Después de enviar su respuesta, una mezcla de alivio y temor invadió su ser. Sabía que no tenía el control sobre cómo se desarrollaría el siguiente capítulo, pero, al menos, ya no se sentía atrapado en su propia narrativa. Había comenzado a escribir una nueva historia, en la penumbra de su oficina, mientras la luz comenzaba a desaparecer. Alejandro comprendió que cada decisión cada vez que se enfrentaba a su rival no solo afectaría su trayectoria profesional, sino también el mismo tejido de su esencia. Había empezado un camino hacia la transformación, pero esa transformación aún estaba llena de sorpresas, y ¿quién podía predecir lo que vendría a continuación? La verdadera prueba estaba por llegar, y él estaba listo para enfrentarla. Alejandro sintió que cada parte de su ser chisporroteaba con la electricidad de la incertidumbre. Había enviado su respuesta, y aunque le había costado, empezó a vislumbrar la posibilidad de un cambio real. No podía permitirse volver a las tácticas del pasado. Imaginó lo que significaría enfrentarse a su rival desde una nueva perspectiva. Pero, ¿cómo lo lograría? La mañana siguiente trajo consigo claridad. Decidió que no podía dejar que la incertidumbre dominara su vida. En cambio, crearía un espacio de diálogo abierto dentro de su equipo. Se propuso organizar una reunión donde cada integrante pudiera compartir sus ideas y preocupaciones. Había pasado demasiado tiempo limitado por relaciones tóxicas, ahora necesitaba empoderar a los suyos. Este acto de vulnerabilidad se sentía como un desafío. Sería un enfrentamiento no solo con su rival, sino también con sus propios temores. Con paso decidido, envió una invitación a su equipo. El esfuerzo por crear un espacio seguro fue un símbolo poderoso de la lección que había aprendido. La apertura y la comunicación eran más fuertes que la competencia. La realidad se iba concretando, se convertía no solo en un líder, sino en un modelo a seguir. En la reunión, el ambiente pulsaba con una mezcla de ansiedad y entusiasmo. Fue comprendiendo poco a poco que el cambio que buscaba no estaba alineado únicamente con su progreso, sino con el crecimiento del grupo. Cada opinión, cada sugerencia que escuchaba, lo fortalecía. Comenzó a identificar talentos ocultos entre sus compañeros, personas que podrían ofrecer nuevas perspectivas que él jamás había considerado. En un mundo conducido por la rivalidad, había encontrado algo más valioso: la cooperación. Sin embargo, mientras la sesión avanzaba, la imagen de su antiguo rival aparecía en su mente. Pensó en cómo su comportamiento desmedido podría influir en el equipo.
La necesidad de distinguirse en la vieja dinámica podría arrebatarles el enfoque necesario para avanzar. Reconociendo esto, se activó un nuevo impulso. No era suficiente con ser un líder que promoviera el cambio, necesitaba convertirse en un guardián de un entorno libre de las antiguas rivalidades. Con ese pensamiento en mente, hizo un anuncio que sorprendió incluso a sí mismo. Decidió que, independientemente de lo que su rival pudiera hacer a continuación, su equipo no dejaría que la negatividad y la competencia definieran su rumbo. Agregó, con firmeza, que cualquier ataque de su rival sería tratado de manera colectiva, una decisión que pareció eliminar la tensión en la sala. Mientras observaba los rostros de su equipo, Alejandro experimentó un momento de epifanía. Se dio cuenta de que su crecimiento no solo era personal, sino que repercutía en todos a su alrededor. Esa conexión, esa energía compartida, era ahora su mayor fortaleza. El día terminó sin estridencias, pero con un renovado sentido de seguridad. Para Alejandro, cada pequeño triunfo en la dirección correcta se sentía como una victoria monumental en su batalla interna. Sin embargo, la inquietud persistía. Había dejado en claro su intención de no ofrecerse como víctima, pero ¿sería suficiente? Sustituiría esta decisión a la inevitable confrontación que lo aguardaba con su rival. Mientras se preparaba para despedirse del día, una nueva notificación iluminó su pantalla. La expectativa se apoderó de él nuevamente, sabía que posiblemente era una reacción de su antiguo rival. Esta vez, sin embargo, ya no se sentía asediado. Se hallaba en un lugar de transformación. El momento había llegado, pero ahora, en lugar de temer el conflicto, simplemente deseaba saber, ¿su rival daría un paso en falso, o la respuesta a su desafío sería más intensa de lo que había anticipado? Alejandro miró por la ventana, contemplando cómo las luces de Barcelona iluminaban la noche. Había pasado varias semanas desde su última interacción con su rival, y en ese tiempo, su perspectiva había cambiado radicalmente. A medida que se acercaba a la reunión con Carmen, su mentor inesperado, cada día se sentía más seguro de su propósito. Había empezado a impulsar iniciativas que promovieran un entorno colaborativo en su empresa, una metamorfosis construida por su deseo de un cambio genuino. El día de la reunión llegó. La sala estaba dispuesta con sillas en círculo, una disposición que fomentaba la conversación abierta. Carmen llegó con una sonrisa, y no pudo evitar sentirse emocionado al verlo ser parte de su nueva realidad. Él había decidido no ocultar su vulnerabilidad, y la invitación a esta reunión reflejaba exactamente eso. La charla comenzó con Carmen compartiendo sus experiencias y visiones sobre el liderazgo. Sus palabras resonaban con Alejandro, quien, al escucharla, recordaba cómo había cambiado su enfoque. En lugar de presionar a su equipo hacia una competencia feroz, ahora quería cultivar relaciones auténticas, basadas en el respeto y la empatía. Durante la reunión, Alejandro presentó varias ideas sobre cómo integrar las historias de los trabajadores de limpieza y otros empleados de base en la cultura de la empresa. Se propuso crear un programa que diera voz a todos, evidenciando que cada habilidad y experiencia contaban. Sus compañeros, sorprendidos por su nuevo enfoque, empezaron a compartir sus pensamientos y dar rienda suelta a su creatividad, transformando el aire pesado de reuniones pasadas en un espacio de colaboración y enriquecimiento mutuo. Finalmente, uno de sus colegas le lanzó una pregunta retadora sobre la viabilidad de sus propuestas. En lugar de sucumbir a la antigua inseguridad, Alejandro tomó aire y respondió honestamente sobre sus intenciones, reafirmando que se comprometía a mantener la apertura en el equipo, sin importar los desafíos que surgirían. Este momento de autenticidad y firmeza alimentó aún más la energía positiva en la sala. Era como si el cambio que había sentido internamente comenzara a materializarse no solo en sus palabras, sino también en el espíritu de los demás. Al finalizar la reunión, la atmósfera fue de renovada esperanza y determinación. El equipo era más que una suma de talentos, eran individuos unidos por un propósito común. El brillo en los ojos de sus compañeros le hizo entender que su decisión de conectar con lo humano había valido la pena. Alejandro había creado un espacio donde la vulnerabilidad se podía expresar sin temor, algo que nunca habría imaginado hacer cuando se encontraba atrapado en su antigua vida. Días después, Alejandro recibió un mensaje inesperado de su antiguo rival. El tono era desafiante, sugiriendo una reunión en su oficina para discutir una posible colaboración. En lugar de sentir miedo o ansiedad, sintió una oleada de confianza. Este era su momento de reafirmarse en su nuevo camino. Decidió que no iba a entrar en la conversación a la defensiva, sino con un enfoque claro y un compromiso con su evolución personal. La reunión tuvo lugar en un entorno habitual para ambos, pero para Alejandro fue un campo de pruebas. Aunque su rival intentó establecer una dinámica en la que él debía demostrar su valía,
Alejandro tomó el control de la conversación. Con una serenidad renovada, habló sobre la importancia de la colaboración, no solo en su empresa, sino en el sector en general. Reiteró que el futuro debía enfocarse en la inclusión y la transparencia. Para su sorpresa, su rival no hizo mucho por contradecirlo. Observar cómo su adversario se tambaleaba ligeramente ante su postura fue un claro testimonio de su crecimiento. Finalmente, después de intercambiar ideas frías, la conversación culminó en una sorpresa. El rival mostró una pequeña apertura hacia la idea de dejar de lado la competencia, al tiempo que sugirió una idea que podrían trabajar en conjunto. Fue un momento de realización. Alejandro se dio cuenta de que la transformación había sido completa, ya no temía a su rivalidad, porque estaba ahora empoderado con la claridad de propósito. Al salir de la reunión, una sonrisa se dibujó en su rostro. No solo había enfrentado una de sus mayores inseguridades, sino que había creado un camino para avanzar que se sentía auténtico. Este no era solo un triunfo en su vida profesional, sino una reafirmación de su compromiso con su cambio personal. Mientras caminaba por las calles de Barcelona, Alejandro sabía que su viaje personal era solo el comienzo. El verdadero logro no era ganar ningún debate, sino crecer en confianza y conectar genuinamente con quienes lo rodeaban. Cada pequeño paso lo acercaba más a la maestría de la empatía y la compasión por el hecho de ser humanos. La vida de Alejandro no solo había cambiado, había evolucionado. Y aunque la incertidumbre siempre lo acompañaría, él había aprendido que con valentía y autenticidad, cada desafío traería consigo una nueva oportunidad. Era un nuevo capítulo, uno lleno de posibilidades y esperanzas, y Alejandro estaba decidido a aprovecharlo al máximo. Así que, no teman seguir sus pasos. Cultiven su propio crecimiento personal, enfrenten sus desafíos, y descubran el poder de ser auténticos en cada momento. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal. No se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas que transformarán su perspectiva. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir creando. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y, por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de las historias de superación personal saben cuán importante es apoyar este canal.